¿no? Por ejemplo, alcalde también es una palabra árabe, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles cuando crearon esas ciudades que nosotros conocemos como son ahora, porque en principio existían el rey, los señores feudales que tenían sus territorios, pero después los reyes empezaron a crear ciudades con lo que se llaman cartas puebla o fueros para las ciudades, que se llamaron burgos, y entonces esos burgos, como no tenían ninguna tradición anterior a ellos, lo que hicieron fue copiar las tradiciones de organización municipal de los musulmanes. Por eso el alcalde se llama alcalde, pues se llama alcaid, ¿no? Y también el Zabalmedina es también un cargo semejante al alcalde, y también el almotacén también era prácticamente hasta que llegan los Borbones aquí en España, es algo que existe en la organización municipal de las ciudades españolas, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo han olvidado tanto los musulmanes como, por ejemplo, los españoles, y estos cargos también se han trasladado a otros lugares de Europa. Y la idea que tenemos nosotros de municipalidad es una idea que está basada, no toda, pero en gran parte en estos cargos de función pública, de servicio a la organización de la ciudad en todos los aspectos posibles para mejorar la convivencia entre los ciudadanos que habitan en esa ciudad. Entonces él dice, Ibn Abdún, dice, no deben venderse a judíos y cristianos libros de ciencia, porque sabían que los libros otros de filosofía o libros de derecho islámico no se vendían, porque ellos solamente querían los libros de ciencia, dice, salvo los que tratan de su ley, es decir, de la ley de los judíos y los cristianos, por lo cual significa que había libros de ley de judíos y cristianos que están en árabe, porque el árabe era la lengua de los judíos y los cristianos cuando el árabe era la lengua del mundo. Así como ahora es inglés, hubo un tiempo en que el árabe era la lengua del mundo y la lengua científica del mundo. Porque luego traducen los libros científicos y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos, siendo así que se trata de obras musulmanas. Y eso sucedió, porque como dice Bernet, ¿no? Bernet es un autor español, un orientalista español, que tiene un libro, que si no estés aquí debajo, dice lo que Europa debe al Islam de España, lo que Europa debe al Islam de España. Es un libro que se encuentra ahora, es un libro bastante voluminoso, así. Y entonces habla y va tema por tema lo que debe Europa a los musulmanes en matemáticas, en medicina, en óptica, en traducciones, en literatura, etcétera, 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 ¿no? Y entonces él dice, Juan Bernet, hablando de este de Ibn Abdún que hemos hablado antes, dice, sus observaciones, las de Ibn Abdún, son acertadas, y en que las traducciones de la marca hispánica, si ustedes no lo saben, o si lo saben ustedes, pues es la zona que ahora es Cataluña, que fue un territorio que ocupó Carlomagno para evitar que incursiones musulmanas de parte de los musulmanes que habitaban la península ibérica. Entonces creó la marca hispánica, que es parte de lo que es Francia del Sur, en la zona este, y también Cataluña. Entonces se llamaba la marca hispánica, que allí donde se realizaban la mayoría de las traducciones antes de que se conquistara Toledo y Toledo llegara a ser el centro de las traducciones en la península ibérica. No se citan los nombres de los autores de esas obras, de las obras árabes, como tampoco se citaron en las múltiples traducciones que de medicina se hicieron en Salerno. Salerno es una ciudad del sur de Italia, más abajo de Nápoles, ¿no? En la época de Ibn Abdún por Constantino el Africano y sus discípulos, ¿no? También una de las ideas, ahora que estamos que se habla mucho de multiculturalidad, de interculturalidad, de pluralidad de culturas que viven en una misma sociedad, hemos de decir que los musulmanes, precisamente, que el Islam es precisamente la idea de pluralidad, de que existen minorías, de que existe gente que no es como la mayoría, es algo que procede del Islam. De hecho, hasta, como ustedes saben muy bien, hasta mediados del siglo XX en Europa no ha habido minorías no cristianas en Europa, mientras que en el mundo islámico desde el siglo VII ha habido minorías no musulmanas de todo tipo en los países de los musulmanes, y desgraciadamente Europa fue escenario y testigo del Holocausto a mediados del siglo XX, y es la mayor prueba, ¿no?, de que realmente en algunos aspectos, en algunas condiciones y por alguna gente de Occidente se entiende mal que exista una pluralidad, que exista alguien que sea diferente a lo que es la mayoría de la población o de los habitantes de Occidente, ¿no? Dice, la idea de pluralidad no está en la Biblia cristiana ni en el Evangelio. Dice, no se cuenta con los otros son únicamente
Por ejemplo, en la Biblia de los cristianos y en el Evangelio dice, si vemos, y esto lo que he dicho ahora de la pluralidad está contenido en el Corán, mientras que en la Biblia no existe el otro. En muy pocas ocasiones se habla del otro. Dice, no se cuentan con los otros son únicamente comparsas en la historia del pueblo elegido, del nuevo, del viejo Israel, de la nueva de la vieja alianza. Solamente tienen derecho a aparecer en escena como enemigos o como prosélitos, pero no como actores con independencia, ¿no? En las demás civilizaciones, pero sobre todo en el Islam, la pluralidad es algo connatural con la creación y estará vigente hasta el día del juicio. Sin embargo, una de las acusaciones más extendidas contra el Islam es el de querer ser uniforme, de querer uniformar a toda la gente bajo su ideología y sus formas de gobierno, nada más lejos de su realidad y de la verdad. En Irak, por ejemplo, sigue habiendo seguidores del profeta Jonás, todavía hasta ahora. En Irak en Irak, en todo el Oriente Medio, sigue habiendo cristianos desde los tiempos de Jesús. Sigue habiendo, por ejemplo, en Siria, sigue habiendo gente que habla el arameo, que era la lengua de Jesús, ¿no? Es decir, y sin embargo, por ejemplo, en Al-Ándalus, que tuvo 800 años de civilización islámica, pues no hay nadie hasta ahora, ni minorías islámicas que vengan desde Al-Ándalus, ni hay nadie que hable árabe, ni nadie que hable las lenguas que se hablaban cuando los musulmanes llegaron aquí, cuando los musulmanes estaban aquí. Sin embargo, es una acusación que se hace mucho a los musulmanes, ¿no? Como he dicho antes, los musulmanes son herederos de la antigüedad clásica griega y romana al igual que Occidente, pero los musulmanes eligieron unas cosas y los occidentales han elegido otras cosas, pero que unos y otros somos herederos o son herederos de Grecia y de Roma, y por eso vemos aquí, por ejemplo, un lugar común entre nosotros, solamente que la manera de ver Grecia y Roma es diferente entre los musulmanes y entre los cristianos. Sin embargo, herederos de Roma, y durante muchos siglos los únicos herederos de Grecia y de Roma fueron los musulmanes. Solamente después, cuando los cristianos, los occidentales, conocieron Grecia y Roma a través de los musulmanes, fue entonces cuando dijeron, nosotros somos más que estos, pero no es así, sino que es solamente una herencia distinta porque la selección es distinta, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que los musulmanes han contribuido es el concepto de ciudadanía. Nosotros vemos que la ciudadanía está por encima de las creencias religiosas, incluso por encima de la cultura, porque cuando Mahoma llega a Medina, realiza la primera constitución del mundo, la primera constitución real, porque existe una obra de Aristóteles que se llama la Constitución de Atenas, pero en realidad no es la Constitución de Atenas, sino es el conjunto, es una recopilación del conjunto de leyes que durante toda la historia fueron surgiendo en Atenas, pero una constitución en el sentido de un pacto, que son las constituciones, en que un grupo de gente que habita un territorio dice no, en la Constitución vamos a hacer todas las leyes, vamos a crear una serie de leyes que van a organizarnos y van a regular nuestra manera de vivir entre nosotros. Eso, la primera vez que ocurre en la historia es en el 632, cuando Mahoma llega a Medina, y se llama Kitab al-Medina, ¿no? O Sahifat al-Medina, es decir, el libro de Medina o la hoja de Medina, y es muy interesante, voy a borrar aquí, porque se llama Kitab al-Medina o Sahifa al-Medina, la hoja de Medina. Y en ella, pues toda la gente que vive en Medina, que hay una parte que son musulmanes y otra parte que no son, hay gente que son judíos, incluso hay gente que siguen siendo politeístas, pues entonces hay una serie, y lo primero que dice, la gente de Medina forma una sola comunidad. Tanto son judíos, como son musulmanes, como son politeístas, hay una sola comunidad, y es una comunidad política. Entonces, el concepto de ciudadanía de alguien con diferentes creencias, con diferentes culturas, pero que se unen para formar una sociedad independientemente de las otras, ese concepto de ciudadanía es un concepto islámico. Ese concepto islámico no lo recogerán los occidentales, o sea, no lo conocerán los occidentales hasta prácticamente la Revolución Francesa, ¿no? Los musulmanes, con todo, lo han seguido manteniendo hasta ahora, y desgraciadamente la situación, por ejemplo, en Irak está acabando en algunos países musulmanes o en el Líbano con esta ciudadanía, que es una de las aportaciones más grandes del Islam al acervo cultural de la humanidad. Está la Constitución,
el hecho de una constitución. En realidad, no la constitución. Dicen, la constitución es que Aristóteles creó un libro que escribió un libro que se llama La Constitución de Medina, pero no es la constitución de Medina, perdón, la constitución de Atenas, pero no es la constitución tal como la conocemos nosotros. La constitución o el ejemplo de constituciones que nosotros conocemos ahora es la constitución de Medina, que es la constitución que realizó el profeta Muhammad cuando llegó a Medina. La pluralidad cultural y religiosa de los ciudadanos forma parte también de la idea de sociedad de los musulmanes. Eso es así desde el mismo tiempo en que los musulmanes fundaron esa sociedad en Medina a la llegada del profeta en el 632. Y también el hecho de que existiera una oposición, como es el caso de los hipócritas, de los munafiqún en Medina, y el hecho de que el Islam y el profeta, estamos hablando de un partido que estaba incluso en contra de ese Estado que han creado los musulmanes, que se llamaba en un momento el Partido de los Hipócritas, el Grupo de los Hipócritas. Está contemplado el hecho de que exista en la sociedad musulmana gente incluso que no esté de acuerdo con los principios musulmanes y con los principios o con el deseo de crear una sociedad islámica. Y eso es algo que los musulmanes crearon, que los musulmanes mantuvieron durante mucho tiempo hasta que cayeron en decadencia, porque en la decadencia los poderes militares, los poderes dictatoriales temen siempre cualquier tipo de discrepancia, y entonces incluso la propia discrepancia proveniente o crítica proveniente de sus propios partidarios no la aceptan, y mucho menos gente que está contestando su propia legitimidad y soberanía. Pero todo esto proviene del Islam y los occidentales no lo consiguieron hasta la Revolución Francesa. De hecho, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, es prácticamente un lema islámico, ¿no? La igualdad de todos los hombres ante Dios, ante sus derechos, ante sus obligaciones, es una idea islámica, no es una idea cristiana. Históricamente está en el Evangelio, pero no está en la aplicación histórica del cristianismo. También la igualdad, la libertad, también es básico en el Islam, porque para que sea juzgado el día del juicio una persona, tiene que tener libertad para poder actuar, y por lo tanto para poder actuar bien o actuar mal, y para que se le pidan responsabilidades de su actuación, ¿no? Después, la igualdad es la base. En las mezquitas no hay un altar, no hay un oficiante único. Cualquiera puede ser oficiante, es un espacio libre, no hay coro, no hay banco de autoridades, es todo igual. De hecho, precisamente Ibn Tumart, que fue el fundador del movimiento de los almohades, se sentó en un momento en el viernes, que es el día en que al mediodía los musulmanes tienen que ir a la mezquita, los hombres, se sentó en el lugar que le correspondía al imam, ¿no? Mejor dicho, no al imam, sino al emir de los almorávides. Y le dijeron, quítate de aquí, que este es el lugar del emir de los almorávides. Le dijo, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ